Bueno, muy bien. Buenas tardes. Lo que vamos a ver es la segunda parte de un mensaje que dimos la semana pasada en cuanto al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, si se acuerdan, donde vimos la historia del apóstol Pedro encarcelado. Y lo trasladamos a nuestra vida con con el sentir de que podía ser una de esas cadenas, una de esas barrotes, de esas cárceles que nos tienen encarcelados, tal vez sin que lo sepamos, y podría llegar a haber sido algún pecado oculto. Ese es el tema que vimos la semana pasada. Y habíamos terminado con una conclusión. Si recuerdan, la conclusión era la siguiente, que es muy, pero muy difícil convivir con la presión del pecado en la vida. Pensando en los jóvenes, es muy difícil convivir con la presión del pecado, pero vimos también que es una tragedia convivir con la consecuencia del pecado. Eso ya sería una catástrofe, ¿no? Así que bueno. Pero hoy podríamos comenzar, continuando, a lo mejor viendo que esas cadenas, ¿no? Esas cadenas que nos tienen ahí tan aplastados, que no nos permiten levantarnos, ¿no? Recordábamos que cuando llegó el ángel a la cárcel, lo tocó a Pedro, lo llamó a Pedro y dice que al instante se levantó y el Señor le dijo, levántate, y apenas Pedro se levantó fue que se le cayeron todas las cadenas. Y el Señor sigue estando igual con cada uno de nosotros, porque de diferentes maneras vemos que estamos encarcelados, ¿no? Podría ser con algún pecado oculto. En el caso de hoy vamos a ver que a lo mejor podría llegar a ser algún tipo de complejo, que también nos tenga encadenado, que no nos permita levantarnos. Y miramos las cadenas, que son tan pesadas, ¿no? Y esos grillos, y miramos esos guardias y decimos, no, no me puedo. Y el Señor está diciendo, dale, dale, levántate, levántate, ¿no? Así que bueno, podría llegar a ser algún pecado oculto. De repente vos te mirás en el espejo y decís, la verdad que no me gustó, me gustaría ser así, me gustaría ser así, y te empezás a poner el color de pelo que querés, el color de ojo que y decís, viste, pero cuando vos lees la Biblia, Dios te dice en el Salmo 139 que fue Él el que te creó adentro del vientre de tu madre, ¿no es cierto? Él te hizo. Entonces, dice justamente, dice, mi embrión lo vieron tus ojos, Señor, cuando yo me estaba formando adentro del vientre, tus ojos me estaban mirando. Y Él fue, como habíamos dicho la vez pasada, el que nos creó. No fue nuestro padre y nuestra madre, no, no, nuestra madre. Fue que el Señor utilizó a nuestros padres para que nosotros naciéramos. Pero Él necesitaba ese ADN para que nosotros pudiéramos nacer. Eso fue lo que Él preparó. Y Él nos formó. Y Él nos hizo como nosotros somos. Y vos de repente te empezás a mirar y decís, mirá, mis ojos. No me gusta mi nariz, ¿no es cierto? No, no me gusta. Entonces, cuando vos lees la Biblia y ves que Dios te hizo, al estar quejándote, ¿no? de cómo sos, lo que vos de alguna manera estás diciendo mira, Señor, yo sé que vos haces todas las cosas perfectas porque sos Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando me hiciste a mí te equivocaste. Porque no me hiciste bien, no me hiciste lindo como yo quería, ¿no? Y el complejo puede ser un complejo corporal, como en este caso, ¿no? No me gusta la nariz. Mirá el color de ojo, me hubiese gustado tener ojos verdes, ojos azules, ¿no? Mirá mi color de piel, tan negra, tan oscura, parezco, viste, no sé, me gustaría haber sido más blanco, tener pelo rubio. Bueno, entonces, ese es un complejo corporal. Ojo que puede ser un complejo intelectual a lo mejor también, ¿no es cierto? Hay personas que son inteligentísimas. Hay personas que son mucho mejores, ¿no es cierto?, que otras. Sin embargo, tienen ese complejo de inferioridad.
y que para ellos lo mejor son los demás, y ellos no, ¿no es cierto? Entonces, no están conforme como son. También podría llegar a ser algún tipo de complejo material. Por ejemplo, bueno, mirá, señor, mirá la zapatilla de marca que tiene ese, mirá, yo tengo ¿no? Mirá un pantalón de marca, qué lindo, qué. Oh, mirá el coche que tiene. Yo con este cacharro y él tiene el coche, lo va cambiando siempre, ¿no es cierto? Mirá qué linda casa, yo vivo acá en este rancho y mirá qué linda casa que tiene, ¿no? Y siempre estamos viendo y mirando que lo de los demás siempre es mejor que lo que tenemos nosotros. Y de esa manera vivimos mal. De esa manera vivimos mal. Todas esas son cadenas que nos tienen ahí abarrotados, que no nos dejan levantar. El Señor nos está llamando para que nos levantemos, pero esas cadenas no nos dejan levantar. ¿Por qué? Porque el Señor a vos te hizo original. El Señor te hizo original y no quiere que seas una copia, porque Él te hizo como sos, ¿sí? Vos tenés que ser original en lo espiritual. O sea, tenés que ser original en la iglesia. En la iglesia vos tenés que hablar como hablas vos, orar como orás vos, como hablas vos, ¿no es cierto? Cantar tal cual como sos vos, ¿no es cierto? Sin imitar a nadie. ¿Por qué? Porque sí, porque Dios te hizo original. Y Dios te hizo así como sos. Entonces, gracias porque me hizo como soy, porque así como a lo mejor yo quisiera ser como otras personas, y habrá muchas otras personas que quisieran ser como soy yo, porque cada uno fue creado por Dios de una manera. Dios nos hizo con un propósito, a todos, a cada uno. Nos puso en un lugar, en una fecha, en un tiempo en la historia, pero con un propósito. Entonces no podemos empezar a mirar atrás diciendo y poniendo y juzgando a Dios, porque Dios, el propósito de Dios no es que yo me crea el más lindo y que me muestre como el mejor y como que no era el propósito ese Dios. Dios me puso en la historia con otro propósito. ¿No es cierto? El que pueda tratar de alcanzar la mayor cantidad de almas para que no se pierdan. Ese es el propósito, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ves iglesias que están todos romerizados. Bueno, todos como Jesús Romero, ¿no? Y cantan como Romero, lo imitan a Romero. Ojo, es un hermanazo Jesús, pero es él. Dios le dio a él el don de la música y todo, ¿no? Hay iglesias que están Marcos Wittzadas, por ejemplo, ¿no? Y cantan como él y lo imitan, ¿no es cierto? Y hacen todo lo mismo, tienen el mismo estilo, y toda la iglesia igual que... No, pero él es Marcos Witt, no nosotros. Entonces, ¿vos te crees que ellos son mejores? ¿Por qué? Porque son famosos, porque llegaron a tener fama a través de la música, y no son mejores para nada, porque Dios a vos te dio seguramente otros talentos que no tienen ellos. Pero tenés que tratar de que Dios te hizo original y no quiere que seas una copia, que vos te hagas una copia, porque Él te hizo de una manera y tenés que ser natural en lo espiritual y espiritual en lo natural. ¿Sí? ¿Cómo se entiende? Muy bien. Natural en lo espiritual era lo que recién vimos. Tenés que tratar de ser natural adentro de la iglesia. Tenés que tratar de ser como sos vos. Hablar, cantar, orar y ser como sos vos. Porque Dios te hizo así. ¿Y qué sería ser espiritual en lo natural? Bueno, ser espiritual en el barrio, en mi casa, en la escuela, ¿no? Y que las personas puedan entender que vos amás a Dios. Eso sería ser espiritual en lo natural. Porque ese fue el propósito por el cual Dios te creó. Entonces, si vos recordás en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el Señor está hablando con Pedro y él le dice, mira Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, ¿sí? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, ¿no es cierto?, confirma a tus hermanos, ¿sí? Ahora, yo cuando leo esto, en primer lugar, ¿no? Cuando
cuando vos escuchás que el Señor dice, mira, Satanás os pidió, ¿no es cierto? Ahí vemos el poder supremo, infinito, que tiene el Señor Jesucristo, ¿no? Por encima de Satanás y de cualquier otro obstáculo que pueda llegar a acontecer, ¿sí? Porque cuando lo vemos en este caso, nos pidió. Cuando lo vemos en el caso de Job, ¿sí? Ah, sí, pero... Y siempre tiene que pedir. Cuando lo vemos en el caso del endemoniado de Gadareno, que de lejos lo vio al Señor y corrió hasta que cayó de rodillas a los pies. Jesús, ¿qué tienes conmigo? Con nosotros. Entonces, vemos la superioridad. Cuando vos lees esas cosas, no tiene que ser una lectura así rápida. Ahí está tratando de ver que hay una persona que es la persona del Señor Jesucristo, que está pero por encima de cualquier principado, de cualquier potestad, de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Esa es la persona del Señor Jesucristo. ¿Entendés? Porque, mira, te voy a decir, por ejemplo, hay un test que se hace que sería el siguiente. Cuando vos empezás a buscar contraste de cosas, ¿sí? O sea, si yo digo blanco, vos decís negro, ¿no es cierto? Bueno, si yo digo amargo, vos decís dulce. Si yo digo noche, vos decís día. Si yo digo Dios, vos decís, ¿qué es lo que decís? Me gustaría saber qué decís. No se te ocurra decir Satanás, porque Satanás fue un simple querubín que fue creado por el mismo Señor Jesucristo. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que Él quiere que vos creas, que es el contraste. Nunca, jamás es el contraste. Jamás puede ponerse a la par de Dios, pero de ningún punto de vista. No lo veas nunca así. Entonces, vemos este pasaje. Lo que vemos acá es un Pedro con una naturaleza vieja, con una naturaleza antigua y que promete cosas humanas, porque ese pasaje sigue diciendo que Pedro le dijo, Señor, si tengo que morir, iré contigo hasta la muerte. ¿Sí? Y el Señor, ¿se acuerdan lo que le dijo a Pedro? No, antes que cantes me vas a negar 3 veces. Entonces, el tema es que las promesas que hacía él eran humanas. Y lo que necesita el Señor es una persona espiritual, no humana. ¿No? Porque lo vemos a Pedro en el huerto en el Getsemaní, donde saca la espada valientemente y cualquiera diría, ¡wow! ¡Qué valentía! ¿No es cierto? Para cortarle la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote, ¿sí? Pero lo vemos un ratito más tarde negándolo al Señor, no una, sino 3 veces con juramentos y con maldiciones. Y esa es la valentía que Dios quiere, esa es la valentía espiritual. ¿Sabes cuál es la valentía espiritual? No negarlo al Señor. Y lo negamos, pero muchísimas veces en el día, y de muchas maneras. Con actitudes, con palabras, con intenciones, con pensamientos. Lo que el Señor busca es una valentía espiritual, no humana. De hecho, se lo dijo bien clarito, guarda tu espada, Pedro, porque el que espada mata, espada va a morir, ¿no? Y le curó la oreja. Así que lo vemos a Pedro acá. Ahora, cuando llega a este capítulo, vemos a un Pedro que ya no es el mismo. Es un Pedro que andaba con el Señor, ¿no? Que dependía del Señor, que confiaba en el Señor. Este Pedro. ¿Sí? Así que vamos a leer el pasaje otra vez. Vamos a leer este pasaje y vamos a estar recordando un poquito esta historia que leímos la semana pasada. Capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí
que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hasta acá la lectura. Así que acá, en este pasaje, vemos a un Pedro que es totalmente distinto al que ese día el Señor le dijo: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sí? Vemos a otro Pedro, ¿no? Un Pedro que dependía totalmente del Señor. Y vemos que el Señor quiere libertarte, porque ese es el propósito de Él. Porque Él llegó hasta donde vos estás. Vos estás encadenado, estás aprisionado, estás en una prisión, ves los barrotes que son tan duros, pero el Señor está adentro de la cárcel con vos y te está diciendo: levantate, te está tocando en el costado, despertate y levantate, porque esa es la única manera en la que se te van a caer las cadenas. Cuando empieces a tomar la decisión de querer levantarte para seguir al Señor. Porque no es levantate solamente, no, levantate porque me tenés que seguir. Entonces, cuando el deseo de tu corazón sea levantarte, ¿no?, para empezar a seguir al Señor, automáticamente vas a pasar la primera guardia, vas a pasar la segunda, se van a abrir las puertas de la ciudad y ahí es cuando vas a quedar libre de esa atadura que tenés. Entonces, ¿podría haber sido un pecado? Bueno, supongamos que no lo es. ¿Podría haber sido algún tipo de complejo? Bueno, entonces, el Señor, tenés que saber esto. Dios te hizo a vos original, tal cual como sos. ¿No es cierto? Entonces, no tenés que tratar de querer imitar a nadie, porque no sos una copia, ¿sí? Y el Señor llega como llegó a la cárcel de Pedro, también llegó ahora ahí a tu silla, a donde estás vos. Y aunque vos no estés con los ojos cerrados como Pedro, ¿sí?, igualmente el Señor te está diciendo: tenés que tomar la decisión de levantarte para seguirme. Recordá eso, ¿sí? El propósito por el cual se tenía que levantar Pedro era para seguirlo al Señor, no para levantarse solamente. No, era para seguirlo, ¿no? Dios estaba esperando que lo siga para que pueda quedar libre. Y vos de repente, el Señor te dice: levantate, ¿no? Estás llegando ahí a tu silla y te dice: dale, levantate. Y vos decís: no, estoy con estas cadenas que me pesan tanto, ¿no es cierto? Y
Pero el Señor te dice, yo vine a rescatarte. Deja de mirar las cadenas que tenés, que son tan gruesas según vos. Deja de mirar los barrotes de la cárcel, que son gruesísimos. Deja de mirar a los soldados que te están custodiando ahí para que no te muevas. Empezá a mirarme a mí, te está diciendo el Señor. Empezá a mirarme a mí. Porque yo soy el que vine a sacarte. Todas las demás cosas te van a tener ahí encadenado. Lo único que te va a sacar y te va a librar es el Señor. Empezá a mirar al Señor. ¿No es cierto? Ahora, vos podés pensar, ¿cuál es la puerta de tu vida? ¿No? Esa puerta que te tiene ahí encadenado. Bueno, por eso, podría llegar a ser algún pecado, posiblemente. Podría llegar a ser algún tipo de complejo que vos tengas, posiblemente. Pero también sabes que podría llegar a ser falta de perdón. ¿Qué te parece? Y la falta de perdón es un pecado que yo creo que estamos todos, de una u otra manera estamos todos involucrados en este pecado. Esa es una de las cosas que nos tiene ahí encadenado y que no nos deja levantar. No nos deja levantar. La falta de perdón, ¿no es cierto? Vos tenés cadenas y no podés levantarte y librarte de esas cadenas. ¿Por qué? Porque no lográs perdonar. Ese es el tema. O sea, la falta de perdón tiene consecuencias en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. ¿No es cierto? Hay muchas personas que están en clínicas psiquiátricas, que están encerrados, que están medicados, que están, ¿no es cierto? Y posiblemente, muy posiblemente, haya sido por algo que les pasó en su vida y no lograron perdonarlo y llegó un momento que esa falta de perdón hizo que exploten de una u otra manera y se encuentran en ese lugar. Se encuentran en esos lugares. Si vas a un neuropsiquiátrico y empezás a averiguar, es muy probable que sea algo, que algo de falta de perdón haya en tu vida por la cual te encontrás ahí en ese lugar. Entonces, podría ser eso, ¿no es cierto? Entonces, vos tenés que perdonar. Una de las maneras en la que se te van a caer las cadenas es el que pueda perdonar. ¿Por qué? Porque la falta de perdón te ata al pasado. Siempre. El no perdonar es el estar recordando lo que te hicieron, no lo que te van a hacer, no lo que te están haciendo. No. El pasado te hace volver siempre para atrás, la falta de perdón. ¿Entendés? Cuando vos no perdonás a alguien, vos caminás así de esta manera, caminás para adelante, pero dado vuelta así, para atrás. Eso es lo que hace, ¿no es cierto? Ahora, Dios vino a salvarte porque Él no quiere que mires para atrás. ¿Por qué? ¿Y para qué vas a mirar el pasado? Si Dios cada día tiene una nueva misericordia para vos. Cada día tiene un afán nuevo para vos. Dios cada día te da una oportunidad. ¿Para qué vas a estar mirando el pasado? Los fracasos del pasado encima. Eso te tienen atado, ¿no es cierto? Y vos a lo mejor empezás a pensar, y sí, pero ¿qué voy a perdonar? Y empezás a pensar en una lista de cosas y decís, no, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés lo que me hicieron a mí cuando era chico? Que me abandonaron, mis padres me dejaron, vos porque no sabés. Sí, pero vos tenés que saber que el Señor te promete algo que no lo puede cumplir ninguna persona, lo que Dios te promete. Y lo que Él te promete es que, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Él jamás te va a abandonar. Él jamás te va a abandonar, aunque tu padre y tu madre te abandonen. ¿Entendés? Entonces vos podés decir, pero ¿sabés qué pasa? Mis hermanos me pegaban, mis hermanos se burlan de mí, me tienen como... Sí, bueno, está bien. Pero preguntale a José cómo lo trataban los hermanos antes de venderlo como esclavo a Egipto. Preguntale a ver cómo le fue. ¿Entendés? Pero Dios estaba con él. ¿Entendés? Y ese es, ¿no? Entonces sí, pero vos sabés una cosa, mi casa es un drama. Vos no sabés lo que es mi casa. Mi casa es un drama, ¿sí? Entonces vos decís, sí, tu casa es un drama. Bueno, es un drama, bueno, está bien. Preguntale a Job lo que es un drama. Preguntale a Job lo que es un drama. Y él te va a saber decir, ¿no? ¿Querés saber lo que es un drama? Pregúntale a Job. A ver qué le pasó en su vida. Entonces ves que el Señor te pone tantos ejemplos como diciendo, mira, esto no es que te pasa a vos solo, no vas a ser el primero, tampoco vas a ser el último, pero si vos tomas la decisión que yo te ofrezco, entonces vas a ser libre de todo eso.
¿Entendés? En el Antiguo Testamento, recordemos que fue escrito en hebreo. En el Antiguo Testamento, en hebreo, aparece la palabra perdonar 46 veces. 46 veces, ¿sí? Y vos decís, pero ¿cómo te fijas? ¿Cuántas veces? ¿Para qué? Bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, porque estamos hablando de algo en lo que nos involucra a nosotros, la falta de perdón. Entonces vos tenés que saber y buscar qué sería perdonar, ¿entendés? En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, está escrita 55 veces. Pero vamos al Antiguo Testamento, el griego. La palabra perdonar en el griego está traducida como la palabra salah. Salah. Y la palabra salah, ¿sabes qué quiere decir? ¿Sabes qué significa? La palabra salah significa olvidar, cancelar, ¿sí? Romper un documento de deuda. Eso significa el salah. Eso significa perdonar, simplemente. ¿Sí? ¿Querés saber cómo es más o menos la historia? La costumbre que había en Israel antigua era que cuando una familia quería hacer un salah, hacía una fiesta grande donde invitaba a toda la familia. Recordemos que las familias eran muy numerosas. Invitaba a toda la familia y invitaba a todos los amigos, invitaba también a toda la familia a la que le querían dedicar el salah. Invitaban a toda la familia a la que querían perdonar, ¿no es cierto? Así que, en presencia de todas las personas, ¿sí? Ellos agarraban y decían, esta familia me debe tanto dinero, me debe sus tierras, me debe su casa y me debe sus vidas, ¿sí? Y acá en mi mano tengo un documento firmado por ellos que acredita todo esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, el salah era lo siguiente, se prendía una fogata, ¿sí? Y en presencia de todos se agarraba ese documento, se tiraba al fuego hasta que no quedaba nada, absolutamente nada. Entonces, la persona decía, bueno, listo, ya está, la deuda fue cancelada, no me deben más nada, esa deuda fue perdonada. Ese era el perdón, ese era el perdón. Había un año que se llamaba el año del jubileo, que era cada 50 años, ¿sí? Eran 7 semanas de 7 años. Bueno, si vos lees en el Levítico capítulo 25 y capítulo 27, hablan de lo que es el jubileo, el año del jubileo. ¿Qué pasaba en ese año del jubileo? Bueno, todas las deudas que había eran canceladas, eran perdonadas, y a cada uno se le devolvía todo lo que era de él. ¿Cómo? ¿Cómo es? Sí, esa era la ley, eso era lo que Dios había estipulado en su pueblo, porque Él quería que entre hermanos se manejen así de esa manera. ¿Cómo? Tu hermano te debe tanta plata, sí, y no le alcanzó para pagar y te pagó con la casa, qué sé yo, bueno, todo eso, cuando llegue el día del jubileo, que sabes que tenés que hacer, se lo devolvés todo a tu hermano. Y de esa manera, lo que Dios mostraba es que todo lo que tenía esa persona lo tenía que devolver porque no era de él. Pero Dios le mostraba que tampoco lo que él tenía era de él, sino que todo venía de Dios, de parte de Dios, y que Dios le daba a cada uno lo que le tenía que dar. Por eso había ese año de jubileo. Cuando vos lees en el Levítico 25, capítulo 23, yo te lo leo, después lo buscas y lo lees ahí en casa. Dice así, la tierra no se venderá a perpetuidad, para siempre. No la vas a poder vender para siempre. ¿Por qué? Bueno, presta atención. Porque la tierra mía es, dice Dios. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Entonces, todo lo que vos tenés, estaba diciendo el Señor, no te pertenece nada a vos. Lo poco, lo mucho que vos tengas es porque yo te lo di. Así que si tu hermano está endeudado, ¿no es cierto? Quedó endeudado con vos, bueno, llegó el jubileo, devolvele todo, porque tuyo no es. Era de él. Así que
en esos capítulos de Levítico van a leer lo que es el jubileo. A veces cuando uno llega y quiere empezar a leer la Biblia, ¿no es cierto? Y llega a esos libros como Levítico, y dice, este libro tengo que leer. Pero una cosa es leerlo como una revista y otra cosa leerlo y diciéndole, Señor, necesito que me muestres este tipo de cosas, cómo es, enséñame, ¿no? Y el Señor te empieza a mostrar. Porque es la palabra de Dios. Así que bueno, y era el año del jubileo, ¿no es cierto? El Señor dice, la tierra es mía, si recordamos el Salmo 24, ¿no? Porque mía es la tierra, dice Jehová, ¿no es cierto? Y su plenitud, ¿sí? El mundo y todo lo que en él habita. Todo me pertenece a mí. Yo la fundé bajo los mares. Recordemos que el Señor en un momento dijo, bueno, que se haga lo seco, y se hizo. ¿No? Y de todo lo que era agua apareció la tierra, ¿no es cierto? Entonces el Señor fundó todo, creó todo, y todo le pertenece a Él. Entonces, pensemos en el día de hoy. Ahora se contó la historia, lo del Salah, lo del perdón, ¿no es cierto?, que podría llegar a ser una de esas cadenas. Vamos a pensar un poquito, en el día de hoy, ¿cuántas veces nosotros le abrimos un documento a una persona con la que tuvimos problemas? ¿Sí? Bueno, nos enojamos con una persona, ¡pum!, le abrimos un documento directamente. ¿Qué pasa en ese documento? Mirá que pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos en la fe, tus hermanos de sangre, ¿no es cierto? Pueden ser tus amigos. Un amigo que era muy amigo de repente empezó a ser tu enemigo, ¿no? Entonces vos agarrás y le decís, no, me enojé, chau, le abro un documento. En ese documento dice, bueno, el nombre fulano de tal, se llama fulano de tal. ¿Dónde vive? Dirección, calle tanto. Bueno, ¿cuál es la causa por la cual le abrí este documento? Bueno, mirá, mi hermano pasó por la vereda de enfrente con otra persona y lo miré para saludar y me dio vuelta la cara, ni me miró. ¿Viste? Chao, le hice un documento. Le presté algo hace tanto tiempo y se lo pedí 2 o 3 veces y todavía no me lo devolvió. Bueno, listo, ya está, le abro un documento, ¿no es cierto? Y listo, fíjate, y empezás a guardar carpetas. Empezás a guardar carpetas con documentos. Y escucha bien, porque esas carpetas, ¿no?, te hacen recordar el enojo que vos tenés con esas personas. ¿Entendés lo que te quiero decir? Cada vez que recordás eso, por eso te digo, la falta de perdón, es eso, es volver a tu pasado en algo malo. De esa manera vivís mal vos. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué. Con esas carpetas, con esos documentos que vos tenés, lo que recordás es el enojo que tenés con tus familiares, con un amigo, con un hermano que no te pudo devolver algo, por ahí, no sé, lo perdió, capaz que no tiene plata para volver a comprarlo. No, nunca se sabe. Y tampoco nunca se sabe cuántas cosas debemos nosotros tampoco. Entonces, pensemos que del Señor es todo. La tierra y su plenitud es todo de Él. Y si te falta, el Señor te va a dar. ¿Por qué les hace? El Señor te va a dar. Así que, al pensar en este enojo, entonces vos, ¿qué es lo que haces? Empiezan las raíces de amargura, dice la Biblia. Y empezás a estar mal vos, mirando al pasado, ¿no es cierto?, sin poder perdonar, con enojos, ¿no? Y diciendo que el Señor, cuando vos lees Colosenses capítulo 3, el Señor ahí te dice, bueno, mirá, de la manera que Cristo los perdonó, perdónense también entre vosotros. El Señor te dice eso. Cuando vos vas a Marcos, ¿no es cierto?, capítulo 11, dice el versículo 25, de la misma manera, el Señor le estaba hablando directamente, palabra del Señor Jesús, que cuando estés orando, ¿no?, perdoná si tenés algo contra algún hermano. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sabes por qué? Porque si vosotros no perdonáis vuestras ofensas a vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo que está diciendo sencillamente es esto. Mirá, vos estás pidiendo, no querés perdonar a tu hermano una vez, ¿no es cierto? Y Dios te tiene que perdonar. ¿Cuántas veces por día? Todos los días, y te va a seguir perdonando hasta que te venga a buscar. Y vos
hermano una cosa que te hizo. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. El perdonar es algo teológico. ¿Mm? Es algo de Dios. El perdón no es humano. No es humano. No viene de una persona. No sale de un corazón humano, de una mente humana el perdonar. El perdonar es de Dios, únicamente de Dios. ¿No es cierto? El perdonar es invisible. ¿Qué sería el perdonar? Bueno, por ejemplo, ¿cómo perdona Dios? Bueno, Él carga con la culpa de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Y Él no le echa la culpa a nadie de que tuvo que hacer eso. Él carga con mi culpa, pero no me echa la culpa a mí. De nada, no me dice nada. ¿No es cierto? En toda tu vida, pensá un poquito, en toda tu vida, ¿mataste a alguien vos? Bueno, te voy a decir que posiblemente hayas matado más de una vez, con el pensamiento. ¿Violaste a alguien alguna vez? Lo dejo a tu criterio, ¿sí? Recordá lo que pensaste en toda tu vida. Y mentiste, injuriaste, y hablaste mal de otras, pero miles y miles de pecados, miles y miles de pecados. Y el Señor Jesucristo, ¿sabés qué hizo con esos miles de pecados? Los agarró, ¿no es cierto? Todos esos, los cargó sobre sus hombros, ¿sí? Y yendo camino al Calvario, con la poca fuerza que le quedaba, porque tenía el cuerpo totalmente lastimado, con la poca fuerza que le quedaban llegó hasta la cruz, ¿sí? Y se acostó en la cruz, y abrió los brazos, y abrió las manos para que lo claven en la cruz, ¿sabes? ¿Y qué? Para poder perdonarte. Él se hizo crucificar. Y no le echó la culpa a nadie. Eso, no le echó la culpa a nadie. De hecho, hizo una oración estando en la cruz, diciéndole al Padre que perdone a las personas que lo estaban crucificando. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que te pide a vos el Señor? ¿Que te crucifique? No, no, porque Él ya se crucificó por vos. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para perdonar? Porque ese perdón Él ya lo hizo en la cruz, por supuesto, lo hizo en la cruz. Entonces, ¿cómo tenés que perdonar vos? Bueno, de la siguiente manera, entrás en tu pieza, cerrás la puerta y estando con el Señor, le decís, mira, Padre, esta persona habló mal de mí, me blasfemó, ¿sí? Mintió sobre mí, realmente destruyó mi testimonio, ¿sí? Y yo sé que a vos te agrada que yo lo perdone. No tengo la fuerza para perdonarlo, pero yo sé que con el poder del Espíritu Santo vos me vas a ayudar a que lo perdone, porque el deseo de mi corazón es poder perdonarlo. Y eso lo tenés que hacer con el Señor solamente, ¿sí? Y Él te va a ayudar a perdonar. Y al ayudarte a perdonar te va a estar librando, pero de muchísimas cosas, ¿no? Y ¿sabes qué? Algo bueno. Tal vez no lo veas tan bueno, ¿eh? Ojo, tal vez no lo veas tan bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque después del perdón, ¿qué viene? La reconciliación. Ah, pará, está loco. Gracias a Dios que lo puedo llegar a perdonar y vos querés que yo me reconcilie con esa persona. Vamos a tratar de entender esto que estamos hablando. Si vos no te querés reconciliar con la persona, ¿estás seguro que lo perdonaste? ¿Estás seguro que lo perdonaste? Porque si lo perdonaste y te olvidaste, no vas a tener problema en reconciliarte. Y no, pero ¿sabes qué pasa? Me golpeaba cuando yo era chico, me golpeaba. Hay muchísimas mujeres, muchísimas, por no decir el 50% de las mujeres posiblemente hayan sido violadas desde chica por algún familiar, por algún primo, por algún amigo de la familia. Muchísimas mujeres que se encuentran de esta manera, ¿no es cierto? Y no, me va a decir que vos querés que yo me reconcilie con esa persona. Bueno, Dios te va a ayudar, Dios va a quitar de tu mente eso, si el deseo de tu corazón es hacerlo, Dios te va a ayudar. ¿Para qué? Para librarte. Porque esa falta de perdón te tiene encadenada, te tiene encarcelada. ¿Entendés? Entonces, de repente te encontrás con que estás enojado con Dios. ¿Y pero por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Eh? Porque al decir esto, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Vos, lo que está diciendo Dios, bueno, ¿por qué no le pasó a otro?
¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Entonces, vos que decís, no, yo soy mejor que los demás, le estás diciendo a Dios, ¿no? Entonces, hasta que vos no perdones, dice Hebreos, ¿no es cierto? Capítulo 12, versículo 15, va a haber una raíz de amargura que va a empezar a crecer, va a empezar a crecer. ¿Y sabe qué va a pasar? Si no sacás esa raíz, en algún momento se va a manifestar. En algún momento se va a manifestar para mal, porque termina diciendo el versículo que no solamente vos vas a involucrar a un montón de personas si dejas que eso explote. Entonces quita esa raíz de amargura, ¿no es cierto? Y para poder quitar esa raíz de amargura tenés que perdonar. Vamos a ver, mirá, un ejemplo muy clarito es el más común de todos, ¿no? Por ejemplo, eh, tal vez el marido, un matrimonio, ¿no? El ejemplo de un matrimonio. Tal vez el marido hizo algo malo hace 20 años atrás, 20 años, ¿sí? Tal vez la engañó a la esposa con otra mujer, tal vez la golpeó, la lastimó, tal vez habían juntado a lo mejor algún dinero para comprar algo y él se lo gastó en drogas o en alguna cosa así, pero hace 20 años, pero no lo volvió a hacer más, no lo volvió a hacer más, después de eso no lo volvió a hacer más, ¿sí? Bueno, y hace 20 años que vos estás con eso. Escucha bien, tal vez la esposa hace 15 años le faltó al respeto a él y habló mal de él y lo insultó y habló mal en público y lo hizo. ¿Y cuándo lo hizo? Y hace 15 años me acuerdo que en una fiesta lo hizo, pero después lo siguió haciendo. No, después no lo hizo más. Hace 15 años. Entonces, ¿qué pasa acá? Él no puede llegar a pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque la única manera en la que él puede llegar a pagar esa deuda es que ella lo perdone. Porque si él cometió la falta, entonces él mismo no se puede perdonar. ¿Entendés? Es ella la que lo tiene que perdonar. Y lo mismo le pasa a ella. Ella misma por sí sola no se puede perdonar. Es el marido que tiene que sacarse eso con Dios y decirle que lo libre de eso para poder perdonarla y para poder quedar libre. Entonces, de esa manera se perdonan los dos y los dos quedan libres. Es así, ¿no es cierto? Y ¿por qué? Porque no puede pagar él. A mí me gustaría pagar la deuda, ¿no es cierto?, que tengo con algo que le hice yo a mi esposa hace tanto, pero la que me tiene que perdonar es ella. Yo fui el que se lo hice, el que lo causé, pero la que me tiene que perdonar es ella a mí. Y lo mismo pasa conmigo. Y yo la perdono y ella me perdona, entonces ¿qué pasa? De esa manera quedamos los dos libres. ¿Sí? Al estar libres, vamos a estar libres de estar en esa cárcel, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera cumplimos el salaj. ¿Por qué? Porque hemos perdonado, hemos cancelado, no me deben más nada. Me olvidé lo que hacía cuando se quemaba ese documento, es decir, esto ya no figura más en ningún lado. Por más que yo quiera, ya no, ya está, desapareció todo con el fuego. ¿Sí? Estaba Dios de por medio en todo esto. Y también está Dios de por medio con nosotros en cuanto al perdón. Porque el perdón nos ata a cosas malas del pasado. ¿No es cierto? Y Dios quiere romper esas cadenas. Por eso llegó, así como llegó a la cárcel del apóstol Pedro, llegó a tu silla, llegó ahí a donde estás vos. Levantate. Te está diciendo levantate. ¿Para qué? Para que se te caigan las cadenas. ¿Sí? Te está diciendo, deja de pecar. Te está diciendo, empezá a perdonar. Empezá a perdonar. Deja los complejos. Olvídate de los complejos de querer mirar a aquel, de querer mirar al otro, de sentirte... No, Dios te hizo como sos, original. Deja de querer ser una copia. ¿No? Y esas son todas cadenas que te tienen ahí encarcelado. Y Dios te está diciendo, no mires las cadenas. No mires el cepo, no mires los soldados. Levantate para que podamos pasar la primera guardia, la segunda, y podamos llegar y se abra la puerta de la ciudad para que quedes libre. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Espero que el Señor te haya hablado en este mensaje, ¿no? Principalmente a los jóvenes, que haya sido de bendición. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar pasando otro videito. Que el Señor te bendiga.